Hay un duelo que no ha terminado jamás, que no comenzó en los desiertos, ni en los templos, ni en los árboles, ni en los códices. Comenzó antes de la memoria, antes de que el ser humano pudiera escribir su miedo o tallar su esperanza. Comenzó cuando el cielo y la tierra se reconocieron como opuestos, como contrarios, como amantes imposibles. Desde entonces, un ave y un reptil han bailado una danza que no es solo biológica, sino mítica. Un combate que ocurre tanto en la naturaleza como en nuestra imaginación colectiva. El águila y la serpiente. El águila observa desde las alturas, donde el aire es delgado y las formas se vuelven símbolos. Es la encarnación del poder que domina, que ve antes de actuar, que cae como una sentencia. Es el ojo que no duda. Representa lo solar, lo imperial, lo vertical, pero también es la soledad del que manda. Su mirada no pide permiso y su caída no necesita explicación. La serpiente en cambio no vuela, no necesita hacerlo. Su territorio es el mundo de abajo, la tierra, el polvo, el calor profundo. Se arrastra como si leyera el secreto del suelo. Su cuerpo, sin patas ni alas, es la contradicción perfecta del águila, y al mismo tiempo su reflejo invertido. Donde el águila ataca, la serpiente espera. Donde el águila mira, la serpiente siente. Es el símbolo de lo eterno, de lo oculto, de lo cíclico. Es la sabiduría que no grita, que no muestra sus dientes hasta que es necesario. Y aún así, cada tanto, una se lanza desde el cielo y la otra se alza desde el polvo. Se encuentran, se enfrentan, y ese instante es una especie de catarsis que ninguna civilización ha logrado ignorar. Los aztecas lo grabaron en su escudo nacional. En Egipto, Horus, el dios halcón, vencía a serpientes del caos. En Grecia, Apolo mataba a Pitón. Y sin embargo, en otras culturas, la serpiente era la que enseñaba, la que protegía, la que sostenía el equilibrio del mundo. ¿Qué hay entonces en este enfrentamiento que nos resulta tan familiar, tan primario, tan inevitable? ¿Es solo biología? ¿Un simple episodio de caza? ¿O estamos proyectando allí nuestros propios conflictos eternos? Mente contra cuerpo, espíritu contra carne, control contra deseo. Desde un punto de vista etológico, el enfrentamiento es claro. El águila real, por ejemplo, puede avistar una serpiente desde más de 1500 metros de altura. Se lanza sin ser vista, con las alas plegadas en un ángulo de precisión mortal, y atrapa a su presa con garras capaces de ejercer más de 500 psi de presión. Para la serpiente casi todo depende del factor sorpresa. Algunas especies como la víbora de Gabón o la mamba negra pueden morder antes de ser atrapadas, inoculando veneno incluso en pleno vuelo. Pero más allá del resultado, que en la mayoría de los casos favorece al ave, lo importante es la tensión simbólica del acto. Porque cuando vemos a un águila atrapar a una serpiente sentimos que algo se resuelve, como si el orden se restableciera, como si la razón venciera al instinto. Pero ¿y si fuera al revés? ¿Qué pasa cuando la serpiente logra morder al águila, cuando le inyecta su veneno y ambas caen juntas al suelo? ¿Qué imagen es más poderosa, la del ave que domina o la del reptil que arrastra a su enemigo al abismo? Durante siglos, esta imagen ha sido utilizada para hablar de imperios, de religiones, de luchas interiores. Nietzsche veía en la serpiente un símbolo de sabiduría que se muerde a sí misma para renovarse, el eterno retorno, mientras que el águila, en su estilo, era el superhombre que domina el caos desde las alturas. Para Jung, ambos eran arquetipos fundamentales. El uno representando la elevación del espíritu, el otro el descenso a las sombras del inconsciente. Pero tal vez este duelo no sea un enfrentamiento, sino una coreografía. Una coreografía que nos recuerda que necesitamos de ambos para entendernos. Porque el cielo sin tierra no tiene dónde posarse, y la tierra sin cielo no sabe a dónde mirar. Si uno mira con atención, el duelo entre el águila y la serpiente no solo ocurre en los cielos o en la tierra, sino también en el tiempo. Es un enfrentamiento ancestral que cambia de forma según la cultura que lo interpreta. Es un símbolo que ha viajado de mitología en mitología, de continente en continente, ajustándose al lenguaje de cada civilización, pero sin perder su núcleo esencial. El choque de fuerzas que representan algo más profundo que dos animales. En la antigua Mesoamérica, la serpiente no era solo temida, sino venerada. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, no era una bestia, sino una divinidad. En ella convivían el vuelo del ave y la sabiduría de la serpiente. Era una reconciliación de opuestos, una fusión alquímica entre el cielo y la tierra. El águila, en cambio, fue símbolo de la voluntad guerrera, del sacrificio solar, del poder del fuego que cae desde lo alto para ordenar el mundo con su fuerza.
En el mito fundacional de México Tenochtitlan, el águila posada sobre un nopal devorando una serpiente no es solo una escena de caza, sino una visión, un mandato divino, un espejo que condensa una cosmogonía entera. El pueblo que dominará debe aprender a convivir con lo que teme y a alimentarse de lo que intenta escapar. ¿Pero qué esconde este símbolo? ¿Por qué vuelve una y otra vez? Tal vez porque el águila representa la verticalidad, el ascenso, el control. Es la mente lógica, el intelecto que observa desde arriba, que evalúa con frialdad y ejecuta con precisión. En cambio, la serpiente es el cuerpo, la emoción, la memoria ancestral que habita el vientre, que recorre el mundo sin ojos pero con instinto. Es la energía de lo bajo, lo profundo, lo que se arrastra pero también lo que renace. Su muda de piel no es solo biológica, sino metafórica. La serpiente es cambio perpetuo, transformación inevitable. Y aquí ocurre algo extraño. En este duelo no hay malvado ni héroe. Ambas criaturas encarnan formas de sabiduría. Ambas son necesarias. Pero nuestra mente humana, que busca siempre oposiciones, las ha colocado en lados contrarios de la balanza. Hemos aprendido a temer la serpiente, a verla como símbolo del engaño, de la tentación, del pecado. Desde el Génesis, la serpiente fue quien ofreció el fruto del conocimiento, y por eso fue castigada a arrastrarse por la eternidad. En cambio, el águila fue elevada, como emblema de imperios, como la visión que no se equivoca, como el espíritu que asciende. Sin embargo, esa oposición es artificial, porque si uno mira la naturaleza, descubre que ambas criaturas comparten algo esencial, la precisión. La serpiente no se lanza sin cálculo, el águila no ataca sin certeza. Las dos son especialistas en el momento perfecto. Las dos dominan el arte de esperar. Cuando el águila vuela alto, lo hace no solo para buscar, sino para pensar. En esos círculos lentos en el aire hay una estrategia invisible. Y cuando la serpiente se esconde bajo las hojas, no es porque tema, sino porque sabe que el momento adecuado es su única posibilidad. En ciertas regiones del mundo, como en África o Asia Central, hay águilas entrenadas por humanos para cazar serpientes venenosas. Y sin embargo, hay serpientes tan letales que incluso un golpe certero del águila puede significar una muerte compartida. ¿Qué sentido tiene este riesgo? ¿Por qué una y otra vez esta escena se repite? Como si el universo necesitara recordar ese equilibrio. La respuesta, tal vez, no está en la biología, sino en la proyección humana. Porque hemos convertido a estos animales en metáforas de nuestras propias batallas internas. Todos tenemos algo del águila. La mirada que juzga, el deseo de elevarnos por encima del caos, el impulso de dominar. Y todos tenemos algo de la serpiente, la memoria del dolor, el instinto que guía en la oscuridad, el miedo antiguo que se disfraza de sabiduría. El conflicto no es entre ellas, es entre nuestras propias voces interiores, entre la mente que analiza y el cuerpo que siente, entre lo que queremos mostrar y lo que preferimos esconder. Por eso nos impacta tanto esta imagen, porque no estamos viendo dos animales, sino un espejo. Un espejo que nos dice, eres ambos, eres el que vuela y el que se arrastra, el que domina y el que muerde, el que se eleva para ver mejor y el que se entierra para no ser visto. Pero si el águila y la serpiente son un espejo, ¿qué ocurre cuando ese espejo se rompe? ¿Qué sucede cuando una fuerza domina por completo a la otra? En muchos relatos antiguos, el triunfo del águila representa la luz venciendo a las sombras. En otras, la serpiente es la que sobrevive, como si la inteligencia flexible y la capacidad de adaptación fueran más duraderas que la fuerza dominante. El equilibrio se rompe, pero nunca para siempre, porque incluso en la victoria de una, la otra se arrastra por el borde de la memoria, esperando el momento de volver. En la naturaleza, estas batallas reales son fulminantes. El águila desciende a gran velocidad, con garras extendidas, en un golpe mortal que puede terminar en segundos. Pero hay ocasiones en que la serpiente se enrosca, muerde, resiste. Una lucha cuerpo a cuerpo que recuerda que el orden natural no siempre favorece al más fuerte, sino al que entiende mejor su papel en el conflicto. Y en el imaginario humano, estas criaturas han sido convertidas en banderas, en íconos, en símbolos de naciones. México, por ejemplo, hace del enfrentamiento su mito fundacional. Allí donde el águila devora a la serpiente, debe fundarse una ciudad. ¿Pero no es eso también una advertencia? ¿Qué ciudad puede construirse sobre una lucha perpetua entre cielo y tierra sin volverse parte del mismo conflicto? En la India, la serpiente es sagrada. En Egipto, el águila, o más bien el halcón, representa al dios Horus, y la serpiente a veces, al caos,
o a la sabiduría escondida. En Grecia, las moiras escriben el destino, pero es Apolo, el dios del sol y de las alturas, quien mata a Pitón, la serpiente de Delfos. Y aún así, la profecía del oráculo permaneció allí, entre los restos de la criatura vencida. Es decir, incluso cuando la luz vence, necesita de la sombra para tener sentido. El águila no puede existir sin la serpiente. El cielo no tiene valor sin la tierra. Y el pensamiento más elevado solo se construye si no olvida la raíz que lo sostiene. En el presente, la ciencia ha dejado de lado el simbolismo para observar con otra mirada. Estudia la visión del águila, su capacidad de ver una presa desde cientos de metros de altura, su vuelo térmico, su estructura ósea diseñada para el silencio. Analiza los sensores térmicos de la serpiente, su lengua bífida que captura partículas del aire, su movimiento hipnótico y la precisión con la que calcula distancias sin necesidad de ver. La ciencia confirma lo que los antiguos ya intuían. Ambas criaturas son perfectas en lo que hacen. Pero la perfección en la naturaleza no es jerárquica. No hay una mejor que otra. Hay solo funciones, necesidades, roles que se cumplen. El mundo no es un campo de batalla definitivo, sino un sistema de equilibrios que se reajustan constantemente. Y sin embargo, seguimos preguntándonos, ¿quién gana? Quizás la respuesta es que ninguna gana. Porque no hay fin en esta lucha. Porque no se trata de una victoria, sino de una tensión perpetua. De un diálogo sin resolución entre dos formas de existir. El águila vuela sola, majestuosa, segura de su poder. La serpiente se esconde, muda su piel, espera. Son dos modos de habitar el mundo, de leer el entorno, de relacionarse con el destino. Y en esa diferencia está el verdadero misterio. Tal vez por eso, generación tras generación, seguimos dibujando a estas dos figuras enfrentadas. Las tallamos en piedra, las bordamos en banderas, las contamos en leyendas. No porque queramos ver quién muere y quién vive, sino porque allí, en ese instante congelado de lucha entre alas y escamas, encontramos algo que habla de nosotros. Y si el verdadero significado no está en la pelea, sino en el momento anterior al ataque, en la tensión pura entre los opuestos, en ese segundo eterno en que el águila aún no baja y la serpiente aún no muerde, allí, justo ahí, quizás, está el alma del mundo, en ese instante de equilibrio. En esa respiración suspendida del universo que aún no ha decidido si prefiere el vuelo o el arrastre. Porque al final, comprender el duelo entre el águila y la serpiente no es tomar partido, sino entender que vivimos con ambos dentro. Que necesitamos el impulso del cielo, pero también la sabiduría de la tierra. Y la pregunta inevitable queda flotando. ¿Qué parte de ti ha estado volando demasiado alto y cuál se ha arrastrado demasiado tiempo en silencio? Si esta historia te resonó, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando lo que los animales y los símbolos nos dicen de nosotros mismos.